Volvemos a la mesa de análisis político en esta versión extra large especial en domingo, además, 27 de octubre de 2019, día de elecciones nacionales. Estamos con Ángel Arellano, Antonio Cardarello, Federico Irazábal y Jaime Jafé. Estamos repasando claves que el ciudadano debe ir observando esta noche cuando comiencen a conocerse los resultados. Ya dedicamos un capítulo al ranking entre partidos, todo un tema. Hablamos también de lo que hay que observar en las internas, ¿no? La distribución del voto entre los sectores, sobre todo de los grandes lemas, ¿no? Del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Vayamos a otro ítem importante, el plebiscito. Hoy hay plebiscito. Además de elecciones nacionales, hay plebiscito. Está en juego la reforma llamada Vivir sin Miedo, con medidas de seguridad pública propuestas por Jorge Larrañaga. ¿Cómo incide, cómo juega esta otra consulta en la elección de hoy? Bueno, como indica la Constitución, ¿no? En estas instancias, cuando se tiene que reformar algún aspecto de la misma, se tiene que hacer en coincidencia con la siguiente elección nacional. Y hoy vamos a tener entonces una iniciativa propuesta por Jorge Larrañaga para reformar o para introducir en la Constitución algunas medidas vinculadas con la seguridad, que son básicamente o mayormente 4, que ya hemos hablado sobre ellas, pero en general hemos tenido en las elecciones anteriores siempre alguna instancia plebiscitaria. En la anterior tuvimos la de la reforma para la baja de la edad de imputabilidad, tuvimos la del plebiscito por el tema del agua, ¿sí? Y tuvimos en el 2009 la anulación de la ley de caducidad y el voto en el exterior, el voto epistolar. Sí, tuvimos varias instancias. Generalmente las últimas elecciones han estado siempre condimentadas con algún elemento sobre el cual algunos de los partidos han tomado posición sobre el mismo. Del 89 para acá, prácticamente en todas las elecciones hemos votado algún plebiscito. Y entonces eso de alguna forma se mete en la campaña electoral. Acá tenemos la particularidad de que ninguno de los candidatos que hoy compiten por la presidencia ha apoyado explícitamente esa reforma. Sí, una situación muy extraña, ¿no? ¿No? Es como raro. Entonces ahí está el tema que es clave en este tipo de instancias, donde además solamente marcan posición efectiva, activa, quienes están a favor de una de las dos opciones. Quienes no están dispuestos a votar la reforma no deben hacer nada, pero quienes sí están dispuestos a que eso suceda tienen que agregar un elemento más en el sobre, y que, según tendemos todos a coincidir, genera una situación de riesgo o de desventaja para los que favorecen la iniciativa, porque muchas veces hay gente que no introduce la papeleta por olvido, por error, por omisión, y puede generar algunas diferencias en contra de esa iniciativa. Sí. Muchas veces cuando pasa esto, ahora estábamos con Federico, estaba repasando los temas, cuando ocurren plebiscitos que no son referentes a un tema central de campaña electoral, los plebiscitos quedan un poco subsumidos. La campaña electoral les pasa por arriba, tema del voto en el exterior o la anulación de la ley de caducidad, otra instancia en que los candidatos, pero ninguno de los candidatos presidenciales, ni siquiera los del Frente Amplio, propiciaban. Entonces, en esta oportunidad, como en el 2014, está centrado en un tema que es central en la campaña electoral. Ha ocupado un lugar predominante. A Larrañaga le sirvió para tener publicidad, extra visibilidad, aparte de la campaña electoral, pero una fuerte campaña también contraria a la reforma. Y como bien señala Federico, es de destacar que ningún candidato presidencial respalda formalmente la reforma, inclusive solo un sector formalmente la acompaña, e inclusive es el que está ensobrando la lista, que es Alianza Nacional. Claro, además se presenta así, ¿no? Como el sector de la reforma, o la lista de la reforma. Recién en la última semana Sartori ha dicho que acompañaba la reforma. Yo me tomo el trabajo de recolectar hoja de votación. No hay nadie que se dedique a eso de juntar hojas. Pero Antonio es el hombre de las hojas de votación en el Uruguay, seguro. Al contrario de la mayoría de la gente que le huye a los repartidores, yo voy derecho y agarro siempre, aunque ya la tenga, en el caso de esto, para ver qué sectores están ensobrando, ¿no? Y Sartori lo ha hecho en algunos puestos sí, en algunos no. La 71
la 71 y la 404, en algunos lugares te la dan con la papeleta y en otros no. A mí anoche me ofrecieron una lista en un semáforo de la Rambla, me ofrecieron la lista 404 y la chica que vino me dijo, es la lista 404 y tiene la de la Reforma. Bueno, ahí está. Como... Porque acaban de entrar en terreno resbaloso. Porque ustedes decían recién, ningún candidato a la presidencia respalda la reforma de vivir Formalmente. Formalmente. Sí, obviamente la respalda Jorge Larrañaga, que es líder de un sector del Partido Nacional. Es más, se presenta como el impulsor de la reforma. Después mencionaste a Sartori, dirigente de otro sector del Partido Nacional que en su momento, ya antes de las internas, se pronunció a favor. Y bueno, él debería... Ahí más que nada en un intento de opacar a Larrañaga. Bueno, ahí está, fue una jugada rara, pero quedó embretado en esa y de hecho entonces tendría que ensobrar, tendría que poner junto con sus hojas de votación la papeleta del sí. Y después viene toda una zona incierta, porque acabas de mencionar la 71, y bueno, hay la 71, la 404, la 40, todas listas que apoyan a la calle Pou. La calle Pou no está por la reforma, pero hay varias de sus agrupaciones que sí están ensobrando con la reforma. Yo consulté con gente, con dirigentes de distintos partidos, y lo que me decían es que la idea es, cuando distribuyen listas en los kioscos, en los puestos donde reparten, hay una parte que va con la papeleta y otra parte sin la papeleta. Y entonces se ofrece en ese caso al... Y hay distintos modos de ofrecimiento. Por ejemplo, ustedes contaron las experiencias propias. Yo tengo una también en Rivera y Michigan. Una señora que tenía una bandera de la 71 me ofreció, por supuesto que la acepté, como hago con todos los repartidores, la lista de la 71, y me preguntó si además, me preguntó ella, ¿quiere además el sí a la reforma? O sea, le daba muy a la gente, la cosa, ¿no? O sea, pero no la entregaban juntas, y además te preguntaba. A mí ayer me dijo, mirá que tiene la de la papeleta del sí a la reforma, porque ¿qué pasaba? Venía la lista doblada y adentro venía la del sí. Entonces eso también me parece un gesto de honestidad, porque vos vas a introducir una de esas hojas y capaz que ya tiene la de la reforma y vos no la querías votar. Sí. Yo vi en Boulevard Artigas varios sitios donde entregaban solo la papeleta de la reforma. No listas, sino solo la papeleta. O sea, había en una esquina varios entregando listas y había varios chicos que entregaban solo la papeleta, como para que tuvieran la posibilidad de cruzarla con cualquier lista. Y de ese reparto depende en gran parte, en gran medida, el éxito que pueda tener la reforma o no. Bueno, y después está el Partido Colorado, ¿no? El Partido Colorado, donde Talvi claramente no apoya la reforma. En cambio, en el sector vallismo apareció el pronunciamiento de Sanguinetti de estos últimos días, ¿no? Sí, sí. Incluso empezaron a aparecer 2000 con también la papeleta de reforma dentro de... A mí me dieron la 2000 sin la papeleta. Sí. Debe haber sido hecha antes de la semana última. Me llegó en un sobre a mi casa. Y contra lo que se podría esperar, Cabildo Abierto no está... No, su candidato su candidato sí, pero lo que dicen las encuestas es que gran parte del electorado de Cabildo Abierto sí apoya la reforma, ¿no? Claro, como pero hay una mayoría. No viene sobrada la papeleta con la hoja de votación, y si tenemos en cuenta cómo votan tradicionalmente los uruguayos, donde la mayoría lleva su propia hoja de votación, si no viene con la oferta... Por eso es una desventaja, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la otra instancia de democracia directa que nosotros tenemos, que es el referéndum, donde ahí sí hay que pronunciarse por una de las dos opciones. ¿Por sí o por no? O por sí o por no. Entonces, en ese caso sí exige una actitud activa del elector de buscar la opción que le satisface o prefiere. Sí. Pregunta un oyente, y capaz que es el momento de plantear la consulta. ¿A quién le corresponde que en los cuartos secretos haya papeletas del sí? ¿Quién tiene esa responsabilidad? Larrañaga. ¿A quién le Supongo que los delegados de los partidos donde hay una posición favorable al sí deberían estar pertrechados de una buena cantidad de hojas de papeletas y que estén ahí. Supongo que los delegados de la lista 2004 todos tienen la papeleta del sí, y en el caso de los otros seguramente tengan un comportamiento de vigilancia para que estén las papeletas, pero no hay una... Lo que pasa es que no hay un comité del sí, no hay un grupo del sí, no hay un partido del sí. Y por lo tanto no hay delegados solo de la reforma. No hubo una suerte de concertación a favor del sí, ni una concertación a favor del no se organizó eso. O sea, capaz fue lo que le faltó a la instancia. Pero sin duda pero hay una comisión, ¿no? La comisión que preside Silvia Ferreira, ¿no? Sí, pero no compite, o sea,
es como otra dimensión de competencia, ¿no? No tiene delegados. Entonces, esa es una parte. Y la otra es la oposición. Es muy curioso lo de la articulación contra la reforma, porque esa movilización no puede distribuir la papeleta por el no, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que le pide a la gente es que no ponga la papeleta del sí. Es complicado eso, ¿no? Sí. Bueno, la Corte Electoral ya se advirtió que ante el uso de, o salieron listas apócrifas, por el no a la reforma. Por el sí a la reforma. ¿No? No, por el sí, por el no. Por el no, que no anulan el voto, porque esas hojas carecen de validez. Sí, pero no son consideradas un objeto extraño, a fin de no anular el voto. No son tenidas en cuenta para la reforma constitucional, para el plebiscito, porque no hay no. Pero no anulan el otro voto, No, el voto de autoridades partidario. nacionales, etcétera, ¿no? Bueno, pero recordemos, para que... Sí, un antecedente, ¿no? Donde tuvimos un plebiscito que no coincidió con una instancia electoral fue en el año 80. Donde ahí sí había dos opciones, ¿no? Había sí y no. Ah, claro. También. Pero no, y en el 96 también, cuando se reformó la Constitución. La Constitución establece que hay un mecanismo, si 2/3 de la Asamblea General se ponen de acuerdo, pueden adelantar la fecha y separarla de las elecciones nacionales. Pero cuando es por junta de firmas, no. Claro, ahí se dice que tiene que ser conjuntamente con la elección presidencial más cercana. El artículo 331 de la Constitución. Exacto. Por el mecanismo de iniciativa es en la siguiente elección nacional. Exacto. Bueno, ¿y cómo se aprueba o no se aprueba la reforma? Requiere mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios. Primera condición, ¿no? O sea, de nuevo, acá tenemos que considerar todos los que van a votar. Votos emitidos. Todos los votos emitidos, ya sea votos que después son en blanco. O sea, uno anulados. puede poner un ahí voto en hay blanco. una excepción porque hay un porcentaje de electores que no son ciudadanos. Hay un lío ahí. Existe una figura que es el extranjero que reside en el país durante 15 o más años, puede registrarse en la Corte Electoral sin obtener la ciudadanía, puede votar en elecciones nacionales, pero no puede votar para modificar la Constitución, porque no es ciudadano. ¿Y cómo se instrumenta eso? Hay un padrón. Un padrón con sobre distinto, digamos. No, vota observado. Vota como si fuera un voto observado simple. Ajá. ¿Y qué pasa si un voto observado simple tiene la papeleta del sí? No se toma en cuenta. No. Y no se toman Pero cuenta. pero ¿qué pasa con un voto observado por otro motivo que no sea por ser extranjero? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un voto observado del custodio de la mesa, por ejemplo? Te la complico porque vos la complicaste con esa cuestión, ¿no? Supongamos que en una mesa hay dos votos observados. Un voto de un extranjero y un voto del custodio de la mesa, que vota observado, ¿verdad? Sí. Bueno, y hay uno que tiene la papeleta y el otro no tiene la papeleta. Sí, ¿Qué haces ahí? Ahí no había pensado en esa. Acertijo, en esa pregunta cosa. difícil para nuestros oyentes, sobre todo para aquellos que han pasado por el curso de los integrantes de mesas receptoras de votos. ¿Qué más? Te la compliqué, ¿eh? Sí. Yo decía, para que la reforma salga tiene que tener mayoría absoluta del conjunto de ciudadanos que concurren a los comicios. Pero además, la votación debe representar el 35% del total de inscriptos en el registro cívico nacional. Claro. Son dos condiciones. Claro, ¿no? esa condición dejó de correr cuando se sancionó, se establecieron las sanciones, porque el voto en Uruguay es obligatorio desde 1934, pero no había sanciones, por lo tanto, en la práctica el voto era voluntario. Se puso esta regla porque la Constitución del 52, que se votó en el año 51, tuvo una muy baja participación, aproximadamente eso, 1/3 de los electores votaron, y dio lugar, como fue aprobado por poco, hubo mayoría aprobando la reforma, se cambió la Constitución, entonces se estableció, bueno, de acá en adelante por lo menos tiene que haber más de 1/3, un 35% de los habilitados. Eso está en la Constitución del 66, pero en el 70 se aprueban las sanciones al voto y entonces siempre la mayoría
de los votantes es más que el 35% de los habilitados. Un dato para analizar esta noche, no para la gente, sino para los políticos, es qué pasa con esa gente que vota a favor de la reforma, indistintamente de que se apruebe o no, ¿no? Porque hablábamos temprano, iniciando la mesa, de que quién le habla a esas personas y cuáles son los voceros calificados y cuando se generan o no se generan vacíos. Indistintamente con esta propuesta, quién le habla a los del sí, quién le habla a los del no y cuál es la tarea para los políticos en la próxima legislatura. Yo creo que eso es central. Con toda esta movilización por el tema de la reforma, bien sea a favor o en contra, quedó sumamente en evidencia que es el principal tema de preocupación de todos los ciudadanos uruguayos, ¿no? Y uno de alguna manera como ciudadano legalizado, como residente extranjero, se da cuenta en la calle y en la discusión, tanto a favor como en contra, que es el principal tema de preocupación. Entonces, este es un dato para analizar, no para la ciudadanía en general, sino para los políticos, fundamentalmente para los que queden electos hoy para el Parlamento. Además, esta reforma en realidad es un paquete, ¿no? Son 4 medidas sobre las cuales algunos actores del sistema se han manifestado a favor, pero como no les conforman las otras, bueno, la posición final es en contra. Entonces, capaz que un sistema también donde uno pudiera elegir cuál de las 4 opciones pudiera tener como preferencia, también podría ser interesante, ¿no? Haberla dividido. Y por supuesto que el hecho de que se apruebe o no se apruebe incide mucho en el próximo gobierno. Supongamos que se aprueba la reforma constitucional. Supongamos que el presidente es Lacalle Pou. O supongamos que es Daniel Martínez. Para los dos es, entre comillas, una complicación, ¿no? Martínez se ha referido al caso diciendo que en realidad la reforma no obliga a tomar cualquiera de estas medidas, ¿no? Después lo matizó, ¿no? La dibujó un poco, ¿no? Pero es un aprieto porque ninguno de los dos la apoyó. Entonces van a tener que tomar determinadas medidas que en campaña no estuvieron a favor. ¿Y para Lacalle Pou? Para los dos, en realidad, porque ninguno de los dos estuvo a favor de la reforma. Sí. Bueno, pero no hay vuelta. Si se aprueba, se aprueba y no van a tener más remedio que aplicarla. Además, la reforma tiene esa particularidad de que previó cláusulas transitorias que hacen que no dejan ni siquiera sujeto a la reglamentación legal algunas de sus disposiciones. Y eso le da un carácter de aplicación inmediata que el próximo presidente no va a poder obviar.